Bueno, la palabra en el día de hoy la vamos a estar leyendo en el Evangelio de Lucas. Vamos a irnos al primer capítulo del Evangelio de Lucas y vamos a estar leyendo el cántico que María hace en los versos 46 a los versos 55. Aquellos que tienen su Biblia pueden sacarla, aquellos que quieren seguirlo a través de la pantalla pueden hacerlo conmigo. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha asaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Hermanos, es la palabra de Dios. Los invito a orar conmigo. Padre amado, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos infinitas gracias porque hoy podemos estar reunidos también aquí en tu templo, Señor, y poder alabarte y poder recordar esas primeras historias que encontramos en el Evangelio de Lucas, que nos recuerdan cómo fue el anunciamiento tuyo, Señor. Te damos infinitas gracias por eso. Te pedimos que en este momento tu espíritu esté presente, que podamos sentir tu presencia también para la enseñanza que vamos a recibir. Que abramos nuestros corazones, que abramos también nuestras mentes para ese mensaje que nos traes, que sabemos que es un mensaje para cada uno de nosotros. Que mis palabras sean tus palabras, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, espero que todos hayan tenido un grandioso día de acción de gracias en el jueves pasado, cuando celebramos aquí en este país el Día de Acción de Gracias. Y no sé ustedes, pero en mi casa fue diferente. Y fue diferente porque sentíamos realmente un agradecimiento, hermanos, diferente a años anteriores. Nosotros tenemos en la casa la siguiente costumbre, que cuando vamos después de haber orado por los alimentos, cuando vamos antes de recibir los alimentos, cada uno debe decir un mensaje de por qué se siente agradecido durante el último año. Y lo hemos hecho durante varios años desde cuando llegamos a este país, porque antes en Colombia pues no había acción de gracias. Pero cuando llegamos a este país lo implementamos y ha sido algo lindo. Incluso nuestros niños esperan a ese momento para poder transmitir y comentar por qué estoy agradecido. Y todos en esa mesa estuvimos agradecidos porque tenemos vida. Porque a pesar de lo duro que ha sido este año, el Señor ha estado con nosotros. Pensémoslo, ha sido un año difícil. Tenemos la pandemia. Los que vivieron en Texas tuvimos varios huracanes y sufrimos. Tuvimos las elecciones que han sido unas elecciones bastante complicadas, viendo un país dividido. Tuvimos problemas de racismo también y brotes de violencia en este país. No ha sido un año fácil. No sé ustedes, pero yo sentí gratamente y siento gratamente al Señor porque nos ha acompañado a pesar de esas crisis. El martes pasado estaba sirviendo en TIM, una organización que ustedes conocen, y una señora me impactó con su testimonio. Una señora vino a pedir ayuda financiera
Y después de llenar todos los papeles, decidió charlar y me senté un poco a charlar con ella. Y me decía, he venido porque necesito ayuda financiera. Ha sido un año muy complicado. A mi esposo le dio COVID. Tuvo que ir al hospital, se recuperó. A mí después me dio COVID. Estuve enferma, me recuperé. O sea que sí nos podemos recuperar estando también orando y estando con Él. Es claramente que podemos hacerlo. Pero mi esposo perdió el trabajo. Fuera de que mi esposo pierde el trabajo, después nos vamos a montar en nuestro vehículo a hacer un viaje y sucede una vuelta que tenían que hacer y me comenta que tuvo un cortocircuito el vehículo, se incendió el vehículo, perdieron el vehículo. Afortunadamente nadie salió lesionado. Pero me decía, pastor, a pesar de todas esas cosas, a pesar de que no sé cómo voy a pagar la renta el próximo mes, a pesar que no sé si mi esposo va a conseguir un trabajo que pueda ayudarnos a cubrir todas nuestras necesidades económicas, a pesar de todo eso, Él está presente, Él me ha dado esperanza y mis prioridades han cambiado. Mis prioridades han cambiado. Ahora yo lo glorifico a Él. Lo estoy glorificando porque Él está y pasó a ser el primer lugar en mi vida. No me importa el carro. Yo sé que voy a conseguir otro y Él lo va a proveer. Y no me importa el nivel de trabajo. Sentía esa fe, esa confianza, que es la que nosotros como cristianos deberíamos tener. Y esa esperanza que ella está sintiendo es la esperanza que absolutamente la raza humana puede tener acceso con la llegada de Jesucristo. Es la misma esperanza. Es la misma esperanza a la cual nosotros tenemos acceso. Y es por esto que estamos iniciando una nueva serie que la llamamos Dios con nosotros. Emmanuel es el nombre de Jesucristo que significa Dios con nosotros. Y estamos llevando esta serie hasta el nacimiento de Jesucristo. Estamos iniciando el Adviento. El Adviento significa 4 domingos antes de la llegada de nuestro Salvador, antes de la llegada de Cristo, del nacimiento de Cristo. Son 4 domingos en donde vamos a estar viendo diferentes versos, incluso tomados del Evangelio de Lucas. Hoy leímos el cántico de María, cuando ella habla con Elizabeth, que era su prima. Vamos a colocarnos en contexto para que entiendan dónde nos estábamos, dónde ocurría esto, cómo ocurría. Habían pasado 400 años de silencio. En el Antiguo Testamento, el último profeta había sido Malacai. 400 años de silencio de Dios. No había habido un profeta, no se había manifestado. Y de pronto el ángel Gabriel se presenta a 2 personas para contarles que iban a tener un hijo. Primero se presenta a Zacarías, que estaba en Jerusalén, y después se presenta a María, que se encontraba en Nazaret. Y vamos a ver cómo responden cada uno de los 2, porque es parte de lo que vamos a mirar en el cántico que hizo María. ¿Quién era Zacarías? Zacarías era un sacerdote que se encargaba de las funciones de la adoración en el templo en Jerusalén. Él se encargaba de preparar el templo y un día tenía que prender el incienso dentro del templo. Estando allí se le aparece el ángel Gabriel y le dice que sus oraciones han sido escuchadas y que va a tener un hijo, que resulta ser Juan el Bautista, el primero que llega anunciando la llegada de Jesucristo. Primero llega Juan. La respuesta de él la encontramos en el verso número 18 y allí vemos el capítulo 1 que dice: ¿cómo podría estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy un anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Él no creyó. Él dijo: ¿cómo podrá hacer esto? Empezó a preguntar básicamente: ¿cómo voy a lograrlo? O sea, ¿cuál es la prueba que tú me vas a dar? Porque mi esposa es completamente estéril y adicionalmente nosotros somos ancianos. El castigo que recibe es que se queda mudo. Ustedes lo pueden leer más adelante. Es durante todo el tiempo hasta cuando Juan el Bautista nace. Queda mudo. Gabriel le dice: tú estás pidiendo pruebas, quedaste mudo por esta circunstancia. Veamos qué pasa 6 meses después con la llegada
de la aparición del ángel Gabriel a María. ¿Quién era María? María era una mujer humilde que amaba al Señor. Zacarías también amaba al Señor. Zacarías venía de la familia de Aarón, del hermano de Moisés, o sea, es descendiente de todo ese linaje. En el caso de María también era descendiente de David, de todo el linaje, y amaba al Señor. María era una mujer que probablemente tendría entre 13 a 15 años. Y la razón que probablemente tenía 13 a 15 años era porque estaba ya comprometida con José. Y en esa época los compromisos de las jóvenes se llevaba a cabo más o menos, de las mujeres se llevaba a cabo más o menos en esa edad, cuando ellas llegaban ya a la pubertad. Se debería tener entre 13 a 15 años cuando leemos esa aparición del ángel a ella, a María. María vivía en Nazaret. Vivía en Nazaret. Nazaret, para colocarlo en la perspectiva hoy en día, es como si fuera un pueblito olvidado en África, en un país del África. No era nada, era un país, una aldea completamente, digamos, olvidada, si lo queremos decir, que no tenía ningún tipo de peso dentro de la historia. Era una aldea. Y María también, de acuerdo a las escrituras, también era humilde. No realmente no era una persona que hubiera sido reconocida, no era una persona que estuviera, y hubiéramos leído en la escritura, que venía de un linaje específico desde el punto de vista alto dentro del pueblo judío de los fariseos. No, ella era bien, pero bien humilde. Y leamos cómo responde cuando el ángel le dice que va a tener al Hijo de Dios. Lo vemos en los versos 34 y 38. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo como has dicho. Con esto, el ángel la dejó. La pregunta de María es de curiosidad, no es de dame una prueba. La pregunta de María es de curiosidad. ¿Cómo va a ser posible que yo vaya? ¿Cómo va a ser esto posible si yo soy virgen? Era una pregunta más de curiosidad, no era una pregunta de cuestionar, no era una pregunta dame una prueba que esto va a ocurrir, sino más bien de curiosidad. Y noten que después ella dice, aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Hágase tu voluntad. Es increíble. María no sale. Yo me pongo a pensar si eso me hubiera pasado. Bueno, no soy mujer, pero si esa prueba tan grande, no vemos a María, por ejemplo, tratando de decir, en un momento voy a ir a preguntarle a José a ver qué opina. Un momento voy a preguntarle a mis padres a ver qué opinan. Un momento voy a ver qué sucede, qué puedo entender mejor. No, inmediatamente hace la voluntad del Señor, de lo que el ángel le estaba diciendo. Le dice, hágase tu voluntad. Y en el contexto histórico quiero que entiendan también que es bien importante lo que estamos leyendo, porque no sabemos cómo va a responder. Aquí claramente no sabemos cómo va a responder José. Ya lo sabemos en la historia, pero cuando lo leemos no sabemos si José probablemente ya va a estar pensando, ¿qué pasa si José no me acepta? ¿Qué pasa si José no está de acuerdo con lo que está pasando? ¿Qué pasa si mi familia tampoco está de acuerdo con esto? Era muy grave si ella continuara el embarazo sin tener un matrimonio realmente solidificado. ¿Por qué? Porque iba a ser en esa época una mujer que quedaba embarazada sin haberse casado. Era algo muy grave. Era una deshonra para ella, era una deshonra para la familia de ambos, e incluso pudieran llegar a estar apedreados y muertos
por haber quebrado la ley. A pesar de todo eso, a pesar de todo esto, María dice, hágase su voluntad. Que se haga su voluntad. Y lo otro interesante que vemos, lo otro interesante es que el ángel le da una especie de guía y le dice, fija en lo que le pasó a Elizabeth, que era su prima. Fíjate que Elizabeth, que todos decían que era estéril, ya está en su 6º mes. Le da una especie de guía. Y normalmente cuando yo pongo a mirar esto en nuestra vida de cristiano es similar. Es similar. ¿En qué sentido es similar? Primero, Dios inicia la comunicación con nosotros. Cuando somos cristianos, Dios nos llama y Dios nos invita también a que hagamos algo. Recibimos un llamado basado en lo que tú haces, basado en lo que tú vives, basado en tu profesión. Y Él nos llama a cada uno de nosotros. Él inicia la conversación. Nosotros lo buscamos, pero Él inicia la conversación, como ocurrió con María. Como ocurrió con María. Y normalmente nosotros a veces respondemos con miedo, con incertidumbre. Respondemos sin saber cómo actuar. No tenemos claramente la respuesta. ¿Qué hago? Y normalmente el Espíritu Santo nos da también una guía para que nosotros veamos en nuestro pasado cómo Él ha trabajado. Hermanos, esto es bien importante, que nosotros miremos en nuestro pasado, si recibes ese llamado a hacer algo, a ayudar a alguien, a hablar sobre el Evangelio, a ser cristiano realmente, transformarte. Tú recibes guías del pasado. Te dice, mira las huellas digitales de cómo he obrado en tu vida. Míralas. Y en el caso de María le dijo, mira lo que ocurrió con Elizabeth. Mira lo que ocurrió con Elizabeth. Y después, ¿qué pasa? El ángel se va, la dejó. Leemos que la dejó. Y nos ocurre a nosotros, recibimos el llamado, recibimos también la invitación a que miremos nuestra vida para ver cómo Él ha trabajado. Y ya nos queda solamente actuar, tomar el siguiente paso, actuar. Y seguir con fe, sabiendo que ese llamado es legítimo, que sentimos el Espíritu Santo y que realmente podemos actuar. Son similitudes y quiero que se lleven también en ese sentido. Así nos llama el Señor. Es cuestión de que nosotros entendamos cómo Él ha actuado, tengamos fe y esperanza en que van a hacer cosas magníficas con nuestras vidas en su reino y actuar. Entonces, ¿qué hizo María? María actuó. María le dijo que sí al ángel, hágase tu voluntad. Y adicionalmente dijo, ¿a quién le puedo compartir esta noticia? La única que yo puedo compartirla es a mi prima. Mi prima, la que me acaba de decir el ángel, voy a seguir la recomendación. El ángel no le dijo vaya, pero ella toma esa recomendación de nuevo. Le mostró qué había pasado en el pasado y ella va y visita a Elizabeth. Y ahí estamos llegando cerca al cántico que María le dijo a Elizabeth. ¿Qué le dice? ¿Qué ocurre cuando María llega a Elizabeth? Quiero que me acompañen ahora. Vamos a leer el versículo 41 y 44 porque es importante también para que entiendan cómo respondió Elizabeth cuando la vio. Dice, tan pronto como cuando Elizabeth oyó el saludo. O sea, tan pronto. No hubo saludos, no hubo, oiga, deje aquí un momentico las cosas, quiere tomarse algo. No. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. No se movió, saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, que era su prima, llena del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Note que el Espíritu Santo le llega a Elizabeth. El Espíritu Santo no aparece en Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo siempre ha estado, incluso en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo llega en ese momento cuando Elizabeth escucha que María llegó. Y algo milagroso ocurre cuando salta el bebé. Bueno, yo no soy mujer, yo nunca he estado embarazado. Pero yo le preguntaba a Annie,
si sentía si había sentido alguna vez realmente un salto. Me dijo, sí, claro. No solamente saltos, sino patadas también. Es claramente cuando algo ocurre en el bebé, y es un mensaje interesante, que la vida arranca y claramente el tema del aborto es un asesinato, hermanos. Él vive, esa persona vive. Y esa persona puede sentir incluso el Espíritu Santo claramente. Juan el Bautista apenas escuchó y reconoció, saltó, dicen las Escrituras, saltó. Y ella, llena del Espíritu Santo, le dice a ella, va a ocurrir lo que el ángel te dijo: bendita tú entre todas las mujeres, bendita tú entre todas las mujeres. Yo creo que María, en ese momento que estaba esperando una validación, fue suficiente escuchar esa respuesta. Y es también importante nosotros como cristianos, para que nos llevemos, hermanos. A veces llega alguien a ti y te pregunta, te dice algo porque está sufriendo esta persona y quiere hablar contigo y quiere expresar por lo que está pasando, por alguna crisis quizás que está pasando. Y es tu respuesta, debería ser que escuches al Espíritu Santo, que escuches al Espíritu Santo y tú puedas también responderle y animar a esa persona. Y decirle quizás, mira cómo ha actuado Él en tu vida. Él ha puesto los huellas digitales en ti en el anterior. Mira cómo ha actuado, responde. O sea que también el mensaje para nosotros, hermanos, es que cuando tengamos a alguien que está desesperado, también respondamos de esa manera, llenos del Espíritu Santo. La reconfortó. Y ahí es cuando llega el agradecimiento de María. Cuando María empieza a leer este cántico lleno del Espíritu Santo. Yo voy a enfocarme en el principio del cántico y después en la segunda parte doy una explicación, porque la primera me parece muy importante para que la entendamos. Está en el versículo 46 a 49. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque me ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Yo quiero enfocarme en María. Lo primero que dice es: mi alma glorifica al Señor. Nosotros también podemos recibir esa glorificación por parte del Señor. Es importante que entendamos, así seamos humildes, así seamos personas que probablemente sentimos nosotros que no somos nadie, personas que probablemente estamos olvidadas, que estamos en pecado, Él nos glorifica. Y voy a explicarles qué significa glorificarse. Glorificarse significa enaltecerse. Lo primero que ella dice es: me glorifica el Señor. Y gracias a eso también doy alabanza, me regocijo en el Señor, me estoy glorificando, Él se está glorificando en mí. Incluso Jesucristo, hermanos, Jesucristo se lo dijo a los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos, ellos, ¿en quién se glorificaban? Los fariseos se glorificaban precisamente en ellos mismos, en tratar de mostrar que ellos cumplían la ley, que ellos tenían un estatus muy alto. Ellos se glorificaban porque conocían la palabra de memoria. Ellos se glorificaban porque estaban en lo más alto de la cúspide dentro del linaje judío. Ellos se sentían mejores que el resto, se habían glorificado ellos, pero lo que les respondió Jesucristo a ellos es algo para nosotros que podemos aplicar también. Noten lo que les dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 41 y 44. La gloria humana no la acepto. La gloria humana no la acepto, dice Jesucristo. La gloria que tú tratas de hacer por tus medios no la acepto. Pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese lo aceptarían. Y aquí viene la parte que les quiero mencionar, que reforzar para ustedes. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean
Si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único. No buscan la gloria que viene del Dios único. María recibió esa gloria del Señor. Y posiblemente, no sabemos la escritura, pero posiblemente lo estuvo buscando porque amaba las escrituras. Ella sabía y estaba con el Señor. Probablemente estaba orando: Señor, protégeme, Señor, acompáñame, Señor, transfórmame. Y recibió esa gloria, la más grande que ha habido en toda la humanidad: ser la madre del Hijo de Dios. Y si vemos la secuencia, hermanos, cuando nosotros empezamos a recibir la gloria del Señor, nos empezamos a transformar. Y ocurren, yo diría, varias cosas, pero quiero resaltar 4. Primero, entramos en su reino. Entrar en su reino significa que Dios está obrando, y está liderando, y Él es rey. Eso es lo primero. Segundo, al recibir la gloria de Él, nos empezamos a transformar. ¿En qué? La Biblia dice claramente en Génesis que todos fuimos creados a su imagen y semejanza. Todos fuimos creados a su imagen y semejanza. El pecado dañó esto, pero con Él podemos reconstruir esa imagen y semejanza. O sea que esa transformación empieza a moldearnos, a convertirnos en la imagen y semejanza de Dios. No al ser Dios completa, no al ser Dios, pero a asemejarnos a Él. Asemejarnos a Él. Dios empieza a trabajar en ti. Él empieza a trabajar en ti, a hacer cambios, incluido la santificación, incluido realmente que los frutos del Espíritu tú empiezas a cambiar. ¿Y saben qué ocurre? Ocurre que después tú lo empiezas a glorificar a Él. No tú trabajando en tu propia glorificación, tú lo empiezas a glorificar. Es decir, el Señor empieza a glorificarte a ti y tú empiezas a glorificarlo a Él. Te vas asemejando a Jesucristo, te conviertes en las manos y en los pies de Jesucristo. Es exactamente lo que le ocurrió a María, en el sentido que María se transforma, el Señor la glorificó a ella y ella da luz al Hijo de Dios. Pablo lo resume muy bien en su carta a Tesalonicenses. Quiero que lean el segundo capítulo conmigo. Segundo capítulo de Tesalonicenses, segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 12. Noten lo que hizo Pablo, porque unen los dos conceptos que les estoy trayendo. Oremos así, le dice a la iglesia, oremos así, de modo que el nombre de nuestro Señor sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él. Ahí está lo que les acabo de comentar. Primero, que el Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes, que Él se glorifique en ti y ustedes por Él, conforme la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ahí están unidos los dos y está disponible para todos, hermanos, para todos, para absolutamente todos, que podamos empezar y pedirle y orar: Señor, yo quiero que tú me uses, Padre mío. Y yo quiero que tu gloria se vea reflejada en mí, en todo lo que hago, en todo tipo de profesión que yo hago, cualquier cosa que yo hago, que yo pueda glorificar, o que la gente diga: yo quiero eso, yo quiero esa paz que tú tienes, yo quiero ese amor que tú reflejas a los demás. Y eso es posible con el poder y la gracia de nuestro Señor. En la segunda parte de la alabanza, y con esto deseo resumir la parte de la alabanza que hace María, es un cántico que muestra la grandeza de Dios, que muestra el reino de Dios. Y la voy a resumir rápidamente porque voy a mencionar unas características de ese reino de Dios. Es un vocabulario radical y claro, y empieza la primera. Es un cántico de alabanza, porque como les comentaba, mi alma glorifica al Señor. Es un cántico de alegría, porque dice: mi espíritu se regocija en Dios. Es un cántico mesiánico, porque ¿saben qué? María reconoce que necesita a un Salvador. María lo dijo:
Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Por lo tanto, María también está reconociendo que necesita un Salvador, como todos. Ella se convierte, cuando yo estaba preparando el mensaje, se convierte realmente en la primera, si lo miramos, en la primera cristiana. En la primera cristiana que aceptó ese llamado por parte del ángel y respondió y dijo que necesitaba un Salvador, como todos nosotros necesitamos un Salvador. Se convierte en la primera cristiana, si lo queremos mirar. Continúa el cántico, es un cántico de humildad. Se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Él se va a dignar en fijarse en cada uno de nosotros. Es disponible, está disponible el reino de Dios. Dice que también es un cántico de bienaventuranza. Me dirán dichosa y te dirán dichoso. Si el Señor te glorifica y tú empiezas a glorificarlo a Él, te dirán dichoso, dichoso tú, que tienes el reino de Dios y que lo proclamas y que tienes alegría, que tienes fe, que tienes los frutos del Espíritu. Es un cántico de poder porque ha hecho grandes cosas por mí. Es un cántico de santidad porque santo es su nombre. Es un cántico de misericordia porque su misericordia es de generación en generación. Es un cántico de justicia porque hizo proezas con su brazo. Y es un cántico de cumplimiento porque cumplió su promesa a nuestros padres. A través de los padres cumplió su promesa que iba a haber un Mesías. Y ese Mesías llegó. Y estamos viviendo ese periodo en el cual Él va a volver. Él va a volver. Y la invitación es precisamente a que tú te transformes y que puedas aceptarlo para recibir la gloria de Él y tú lo glorifiques con todo lo que tú haces, dependiendo de tu profesión, dependiendo de lo que tú haces, y te transformes. Que seas humilde en recibirlo y no busques la glorificación del mundo. Porque el mundo vive sin Dios. El mundo vive sin Dios. Pero nosotros no. Tenemos a un Dios, como lo decía claramente María, es un Dios que hace imposibles. Yo los invito, hermanos, a que ese reino de Dios que tenemos que acceso con Jesucristo permita que te glorifique a ti y tú lo glorifiques a Él. Oremos. Padre amado, te damos infinitas gracias nuevamente, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que vino a través de la persona más humilde, Señor, y más digna de recibirte, Señor. Y que le daste gloria a María, y gloria que después ella pudo glorificarte para convertirse en la madre de nuestro Salvador, Señor. Te pedimos que esa posibilidad de poder recibir la gloria del Padre la podamos tener todos nosotros, Señor. Que en este momento, si alguien está preguntando ¿cómo hago para hacerlo, Señor? Quiero que le llames con tu Espíritu Santo y le digas: tú puedes también recibir la gloria. Tú puedes entrar en el reino de Dios. Solo necesitas reconocer que tienes un Salvador, que es el Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que te salva. Entrégale la vida a Él y de esa manera puedas tener la posibilidad de recibir la gloria de Dios y glorificarte en Él.